Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como ya vimos, ya les hice un pequeño repaso de los diferentes compuestos, ¿no? Que intervienen en este grupo de las sales. Vamos a comenzar directamente ya con las sales. Vamos a hablar de las sales halógenas básicas, ¿no? Como ustedes saben, las sales son un grupo de compuestos que pueden formar varias sales, las sales halógenas básicas, ácidas, neutras, dobles, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuerdo, estos diapositivas ya vimos, ¿no? Una sal, ¿qué es una sal? Es un producto, ¿sí? Es un producto de la reacción entre un ácido y una base. Eso quiero que quede muy claro, ¿no? ¿Sí? Ácido más una base. Dentro del grupo de los ácidos, también tenemos ácidos hidrácidos, ácidos oxácidos, ¿no? Y las bases básicamente son un solo grupo, ¿sí? Cuando le hacemos reaccionar a un ácido con una base, vamos a tener como producto la sal, ¿no? Que queremos. Y también va a desprenderse moléculas de agua. Como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos la base, que es el hidróxido de sodio, más el ácido clorhídrico, ¿sí? Que me da como resultado el cloruro de sodio más el desprendimiento de una molécula de agua, ¿sí? Como les decía, hay algunos tipos de sales, ¿no? Básicas, neutras, dobles y ácidas. ¿Qué propiedades tienen las sales ya propiamente dicho? Vean, las sales son compuestos que se forman cuando un cation reemplaza a uno o varios iones de hidrógeno, ¿no? De ácidos o cuando reemplaza hidróxidos de una base, ¿sí? Entonces siempre vamos a reemplazar algo. Como les decía, ¿qué son las sales halógenas? Me ayuda con la lectura, señor Pinto, de la diapositiva. Claro, Luisa. Las sales aloideas son sustancias que resultan de la combinación de un hidróxido con un hidrácido. También se les denomina sales neutras. Combinaciones binarias de un metal con un no metal generan las sales aloideas. Son fluoruros, cloruros, bromuros, ioduros, sulfuros, seleniuros, telururos, nitruros, fosfuros, aceniuros, carburos, silisouros y boruros. Bueno, entonces vamos a ver este primer grupo, ¿no? De las sales halógenas neutras, ¿sí? Como les decía, hay neutras, básicas, ácidas, dobles, ¿sí? Entonces, estas sales se dan por la unión de un ácido hidrácido, ¿sí? Más un hidróxido, ¿sí? En este caso no se van a simplificar los elementos primarios, simplemente ahí se va a liberar agua, ¿sí? Entonces la formación es más de un ácido hidrácido más el oxígeno. También se puede formar por la unión de un metal más un no metal, ¿sí? Vamos a utilizar las palabras hídrico para nombrar a este tipo de compuesto. Vean, aquí tenemos al hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico, ¿no? Que nos da como, por ejemplo, o nos da como resultado, ¿qué? Nos da como resultado la sal que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Que es el cloruro de sodio más el desprendimiento de agua. Pero vean, antes de comenzar, ¿cuáles son los ácidos hidrácidos? Para que se acuerden, ¿no? Los ácidos hidrácidos se forman específicamente por las familias 6A y 7A, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Azufre, selenio y teluro, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Estos son no metales, ¿sí? Son no metales, ¿no? Azufre, selenio y teluro. Estos corresponden a la familia 6A, ¿sí? El flúor, cloro, bromo y yodo, en cambio, pertenecen a la familia 7A, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ácido sulfhídrico, ácido selenídrico, ácido teludrídrico, ácido fluorhídrico, clorhídrico,
ácido bromídrico y ácido yodhídrico, ¿sí? Entonces vamos a hacer con este grupo, ¿sí? Las sales. Como yo les dije, ¿cómo se forma la sal? Sí, en este caso neutra, ¿no? Sal neutra por la unión de un ácido hidrácido más un hidróxido. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces vamos a hacer la reacción. ¿Sí? Vamos con el hidróxido. Vamos a hacer con el sodio, ¿no? NaOH. En este caso, el hidróxido de sodio tiene valencia más uno, ¿no? Entonces, no se les coloca. Más el ácido hidrácido. ¿Cuál cogemos? Cojamos con el bromo, ¿no? Ácido bromídrico. ¿Sí? Colocamos el signo flecha, ¿sí? Y hacemos la reacción. Entonces, este hidrógeno se va a unir con este hidrógeno, ¿sí? Entonces, yo por razones de pizarrón, por si acaso, le voy a hacer abajo, ¿no? Pero tienen que hacer la secuencia. ¿Me permiten un momentito, por favor? Entonces les decía, ¿no? Vamos a hacer. ¿Qué colocamos primero? En este caso, vamos a colocar el metal, ¿sí? Porque aquí tenemos un metal y aquí tenemos un no metal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? El sodio es metal y el bromo es un no metal. Entonces colocamos primero el no metal, Na, y luego, perdón, el metal, luego colocamos el no metal, ¿sí? Y vean, si sumamos este hidrógeno más este hidrógeno, ¿cuánto me da? H2, ¿no es cierto? Y colocamos el oxígeno. Entonces vean, ¿no es cierto? Tenemos el desprendimiento de la molécula de agua, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar o cómo vamos a nombrar este compuesto? ¿Sí? Vamos a utilizar la terminación uro, ¿sí? Entonces se va a llamar bromuro de sodio, ¿sí? Bromuro de sodio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Entonces, este tipo de compuestos, ¿sí? Este tipo de compuestos, básicamente vamos a tener solamente con el azufre, el selenio y el teluro. Flúor, cloro, bromo y yodo, ¿sí? ¿Qué significa que vamos a tener solamente 7 sales neutras? ¿Sí? Porque se forman, vuelvo y repito, con la familia 6A y la familia 7A. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿con cuál se va a formar? Con el azufre, con el selenio, con el teluro, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Ya? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces podemos hacer 7 sales neutras. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, dicen. Bueno, entonces vamos a hacer 8. Otra, ¿no? H2S más, ¿cuál podemos hacer? Calcio, ¿no? CaOH
2. Vean aquí, ¿no es cierto? Tenemos este compuesto. Es el ácido sulfídrico más el hidróxido de calcio. ¿Ya? Vamos a hacer la reacción. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Primero el calcio y luego el no metal. ¿Sí? Pero aquí vea qué tenemos. Tenemos, si le colocamos aquí, ¿no? H2O. Pero aquí, ¿qué tenemos? Dos moléculas de hidrógeno más dos moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Ustedes saben que el subíndice afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Si multiplicamos, ¿no es cierto? H2O2, sumamos, ¿no es cierto? H más H2 me daría H4O2. ¿Sí? Pero no podemos poner así. No sé si me entienden esta partecita. ¿Sí? Porque vamos a sumar, ¿no es cierto? Los hidrógenos de aquí más los hidrógenos de acá. Como aquí tenemos dos hidrógenos, aquí también tenemos dos hidrógenos, que nos daría total 4 hidrógenos, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos dos oxígenos, ¿sí? Entonces, si yo coloco así, ¿creen que esté bien? A ver, No, no, ¿no es está bien. cierto? No está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, colocamos de esta manera, ¿sí? Molécula de agua, ¿sí? Y colocamos como coeficiente el número de 2, ¿ya? En este caso nos indica, ¿no es cierto?, que al unir el ácido sulfídrico más el hidróxido de calcio, ¿sí? Tenemos el sulfuro de calcio más dos moléculas de agua. Y les indico, vean, facilito. 2 por 2, 2 por 2, 4. 4. 2 por 1, 2. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Entendieron o no entendieron? Sí, dicen. Sí, es facilito, ¿no? Como yo les digo aquí, son como ecuaciones matemáticas, ¿no? Sí, porque si yo ponía H4O2, no hay ningún compuesto de esa manera, ¿sí? Pero si yo lo coloco así, me está indicando que en este compuesto hay dos moléculas de agua dentro de la fórmula. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro estas sales ácidas neutras? Perdón, sales halógenas neutras son, ¿no? Y vean aquí como dice, no tendrán mucho ojo, no se simplifican. Siempre se va a liberar agua, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, ¿cuál hacemos? El yodo. A ver, el ácido yodrídico, ¿no es cierto? HI. ¿Con qué hidróxido?
A ver, Podríamos hacerle con el magnesio. magnesio, ¿qué valencia? Más 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Magnesio, vale, A ver, ya debes vale, saber. es más dos, Perdón, vale, más dos el magnesio. pero ¿con qué valencia digo? Por eso, más dos. Ya, muy bien. Más 2. Ya. Manganeso es más 3, ¿no? Ya. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí colocamos, ¿no es cierto? El magnesio, el signo flecha, ¿sí? Y aquí viene a ser el yoduro de magnesio, ¿no? Pero aquí, ¿qué tenemos? Vean, si coloco, ¿no es cierto? Tenemos oxígenos 3 e hidrógenos 4. Vean, quedaría H4O3. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué creen ustedes? Usted mencionó que en este del H4O3 no existe ese compuesto, que siempre hay que poner el agua junto a un... Ya. Lo que vamos a hacer aquí es igualar ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo igualamos esta ecuación química? Ujú. A ver, aquí tenemos 3 hidróxidos y aquí solamente tenemos una molécula de agua, de hidrógeno, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente, nos fijamos en este numerito y lo colocamos como coeficiente, ¿sí? Bien, entonces aquí sumamos, ¿no es cierto? Aquí sería H6, ¿no es cierto? O3, ¿sí? Pero aquí me dará la ecuación. ¿Qué creen ustedes? Si me queda H3O6. Entonces sumo 3, 6, 3 oxígenos. Entonces aquí me daría, ¿no es cierto? H2O me da 3 moléculas de agua. ¿Sí? Multiplicamos. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. ¿Ya? No sé si se dieron cuenta aquí, por favor. En el un caso igualamos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso nos tocó igualar en el 3, aquí. ¿Sí? En el tridruro. ¿Sí? Entonces, para que se forme este, ¿no es cierto? Aquí estoy poniéndole mal. Mg. ¿Ya? Para que se forme el yoduro de magnesio, yo necesito, ¿no es cierto? Que en esta reacción haya 3 moléculas de ácido yodrídrico. ¿Sí? O sea, con 3 moléculas de ácido yodrídrico más una molécula de hidróxido de magnesio, ¿sí? Se forma el yoduro de magnesio y se desprende 3 moléculas de agua. ¿Ya? No sé si entendieron esto, por favor. ¿Ya? Eso les digo, nosotros tenemos que fijarnos en las ecuaciones químicas dónde tenemos que igualar. ¿Sí? Algunas veces nos toca igualar en el hidróxido. Otras veces nos toca igualar en el ácido. ¿Sí? Vean, ¿qué es la igualación? Simplemente es, ¿no es cierto?, ver con cuántas moléculas de hidróxidos reacciona o con cuántas moléculas de ácido reacciona. ¿Sí?
Y como les digo, a veces la guía nos da este número, ¿sí? Que está dentro de la fórmula del hidróxido o base, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto? Básicamente los ácidos hidrácidos se forman por estos, ¿no? Familia 6A, 7A. Solamente las sales halógenas neutras, ¿no? Entonces, otras para hacer una conceptualización. ¿Cómo se forman las sales halógenas neutras? Se forman por los ácidos hidrácidos de la familia 6A y 7A de la tabla periódica más el hidróxido o base. ¿Ya? En el caso de los hidróxidos o bases, como ustedes pueden ver, pueden ser cualquier hidróxido o base. ¿Sí? Puede ser de metal fija, variable, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera se forman las sales halógenas neutras. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿no? Sales halógenas neutras. Si hacemos un organizador gráfico así, ¿no? Ácido hidrácido, ¿sí? Aquí tenemos los hidróxidos o bases, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí tenemos familia 6A y familia 6A y familia 7A. ¿Sí? Dan como resultado la sal halógena neutra más agua. ¿Ya? Vean, solamente así fácilmente se hace un organizador gráfico, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea de los organizadores gráficos, que les den palabras claves y no tengan que estudiar todo el texto, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, hasta aquí vamos a quedar la clase del día de hoy.